Mi tía dijo, no mereces nada. Sonreí y firmé los papeles. La sala quedó en silencio absoluto. Mis primas me miraban con odio. Mi suegra abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. El abogado que acababa de leer el testamento de mi difunto esposo cerró la carpeta lentamente, sus ojos moviéndose entre mi rostro tranquilo y las expresiones devastadas de la familia que me rodeaba. Déjenme presentarme. Mi nombre es Prisha Sharma. Tengo 32 años y acabo de convertirme en la heredera de la fortuna completa de mi esposo fallecido, Rohan Malhotra. La fortuna incluye la casa familiar donde estábamos reunidos en ese momento, 2 propiedades más en la ciudad, las joyas de familia valoradas en millones y los ahorros personales que Rohan acumuló durante su vida. Todo está ahora a mi nombre. Cada centavo, cada propiedad, cada objeto de valor. La razón por la que todas estas personas me miraban como si hubiera cometido el peor crimen del mundo era simple. Yo no era una de ellos. Vengo de una familia de clase media. Mi padre era maestro de escuela. Mi madre trabajaba como enfermera. Crecí en un departamento de 2 habitaciones donde compartía cuarto con mi hermana menor. Nunca tuve autos de lujo. Nunca asistí a escuelas privadas caras. Nunca viajé al extranjero hasta que conocí a Rohan. Y eso, para la familia Malhotra, era imperdonable. Cuando Rohan me presentó a su familia hace 5 años, la reacción fue inmediata y brutal. Su madre, Nidhi Malhotra, me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. Sus hermanas gemelas, Kavya y Zambi, intercambiaron miradas cargadas de burla. Y su tía, Priyanka Gupta, la matriarca no oficial de la familia, me hizo la pregunta que definiría los siguientes años de mi vida. ¿De qué familia vienes, querida? Su tono era dulce, pero sus ojos eran fríos como el hielo. De la familia Sharma. Mi padre es maestro y mi madre enfermera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nidhi dejó caer su taza de té. No se rompió, pero el sonido del platillo contra la mesa de mármol resonó en toda la sala. Kavya tosió para cubrir lo que claramente era una risa. Zambi simplemente me miró como si hubiera confesado ser una delincuente. Entiendo, dijo Priyanka finalmente. Y esas 2 palabras contenían todo el veneno del mundo. Rohan me tomó de la mano en ese momento. Prisha es increíble. Es inteligente, bondadosa y la amo. Por supuesto que sí, respondió Nidhi con una sonrisa falsa. Es solo que esperábamos que te casaras con alguien más. Apropiado para nuestra familia. Apropiado significaba rica. Apropiado significaba de su misma clase social. Apropiado significaba alguien que no los avergonzara frente a sus amigos del club de campo. Pero Rohan no cedió. A pesar de la presión constante de su familia, se casó conmigo 6 meses después en una ceremonia íntima. Su familia asistió, pero fue obvio que lo hicieron por obligación, no por alegría. La traición comenzó desde el primer día de nuestro matrimonio. Nidhi me llamaba a todas horas del día. Prisha, necesito que vengas a ayudarme con la cena familiar. Rohan siempre viene los domingos. Cuando llegaba, descubría que había contratado catering completo y solo quería que yo sirviera a los invitados como si fuera parte del personal doméstico. Kavya y Zambi organizaban reuniones familiares y olvidaban informarme. Luego le decían a Rohan que yo no quería integrarme con la familia. La llamamos pero dijo que estaba ocupada. Mentían sin pestañear. Priyanka era la peor. Me criticaba constantemente. Mi ropa era demasiado modesta o demasiado atrevida. Mi cabello estaba mal peinado. Mi maquillaje era excesivo o insuficiente. Mis modales en la mesa eran deficientes. Una vez me dijo frente a toda la familia extendida, «Es una lástima que Rohan no haya encontrado a alguien de su nivel. Esta pobre chica hace lo que puede». Rohan intentaba defenderme, pero trabajaba 60 horas a la semana dirigiendo el negocio familiar de importaciones. No veía la mitad de lo que yo soportaba. Y cuando le contaba, su familia negaba todo con expresiones de inocencia herida. ¿Yo dije eso? Prisha debe haber malinterpretado, querido. Solo estábamos bromeando. Es demasiado sensible. Claro que la incluimos. Si ella no vino, fue su decisión. Con el tiempo, dejé de quejarme. Aprendí a sonreír y a sentir. Aprendí a soportar las humillaciones en silencio. Aprendí a ser invisible en mi propio matrimonio, porque cada vez que causaba un problema, Rohan quedaba atrapado en medio de su esposa y su familia, y lo destrozaba. Pero todo cambió hace 3 meses. Rohan comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era estrés del trabajo, dolores de cabeza constantes, fatiga, náuseas. Le insistí que fuera al doctor. Su familia dijo que estaba exagerando. Los hombres Malhotra son fuertes. Solo necesita descansar más. Cuando finalmente lo convencí de ir al hospital, los doctores encontraron un tumor cerebral. Agresivo. Inoperable. Le daban 6 meses de vida con tratamiento, 3 sin él. La familia Malhotra se derrumbó. Nidhi lloraba histéricamente. Kavya y Zambi entraron en negación. Priyanka comenzó a organizar ceremonias religiosas para salvar a Rohan. Y yo me convertí en su cuidadora a tiempo completo. Dejé mi trabajo como diseñadora gráfica para estar con Rohan las 24 horas del día.
Administraba sus medicamentos, lo llevaba a quimioterapia, lo sostenía cuando vomitaba, lo consolaba cuando lloraba de miedo en medio de la noche. Su familia visitaba ocasionalmente, tomaba fotos para redes sociales mostrando su amor y apoyo, y luego desaparecía. Una tarde, 2 meses antes de que Rohan muriera, Priyanka vino a visitarlo. Rohan estaba durmiendo después de una sesión particularmente brutal de quimioterapia. Ella se sentó en la sala conmigo. Prisha, necesitamos hablar sobre el futuro. ¿El futuro? Mi voz sonó cansada. No había dormido más de 3 horas seguidas en semanas. Cuando ya no esté, esta casa volverá a la familia. Es la casa familiar Malhotra. Obviamente no puedes quedarte aquí. Me quedé mirándola, demasiado agotada para procesar completamente lo que estaba diciendo. También están las joyas de familia que Rohan te dio. Esas deben volver a nosotros. Son herencia de generaciones. Rohan me las regaló porque estaban casados, pero cuando él muera, esas joyas deben quedarse en la familia de sangre. La rabia comenzó a hervirme en el pecho, pero mantuve la voz tranquila. Yo soy su familia. Priyanka se rió. No fue una risa amable. Querida, fuiste su esposa por 5 años. Nosotros somos su familia de toda la vida. Hay una diferencia. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Espero que seas razonable cuando llegue el momento. Sería una pena que esto se pusiera desagradable. Esa noche, cuando Rohan despertó, le conté lo que había pasado. Su rostro se puso pálido, no por la enfermedad, sino por la furia. Llama a mi abogado. Mañana. Rohan, estás muy débil. Llámalo ahora, Prisha. Esto termina hoy. El abogado vino al día siguiente. Rohan pasó 3 horas con él mientras yo esperaba afuera. Cuando el abogado salió, me sonrió de una manera extraña, casi respetuosa. Su esposo es un hombre muy sabio, señora Malhotra. ¿Qué hizo? Eso lo sabrá cuando sea el momento apropiado. Rohan murió 6 semanas después en nuestro dormitorio, sosteniendo mi mano. Sus últimas palabras fueron: nunca permitas que te hagan sentir menos de lo que eres. El funeral fue un espectáculo. La familia Malhotra lloró dramáticamente para las cámaras. Nidhi prácticamente se desmayó sobre el ataúd. Priyanka dio un discurso conmovedor sobre el legado de la familia. Kavya y Zambi sollozaban en los brazos de sus esposos. Yo me senté en silencio con un vestido negro sencillo, sin lágrimas, porque ya había llorado todo lo que podía en privado durante las últimas semanas. 3 días después del funeral, el abogado de Rohan nos convocó a todos para la lectura del testamento. Asumieron que era una formalidad. Asumieron que Rohan había dividido sus bienes de manera tradicional, dejándome quizás una pequeña pensión mientras el resto iba a su madre y hermanas. Estaban muy equivocados. El abogado abrió el documento y comenzó a leer. Al principio era lenguaje legal estándar, luego llegó a la parte importante. Yo, Rohan Malhotra, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la totalidad de mis bienes, propiedades, inversiones y posesiones personales a mi esposa, Prisha Sharma de Malhotra. Nidhi se enderezó en su silla. ¿La totalidad? Sí, señora. La casa familiar ubicada en la avenida Palm, valorada en 4 millones. El departamento en el distrito financiero, valorado en 2 millones. La casa de playa en Goa, valorada en 1,5 millones. Las cuentas bancarias que suman aproximadamente 3 millones. Las inversiones en acciones y bonos que suman otros 2 millones. Y las joyas de familia, valoradas en 1 millón. El abogado hizo una pausa. El total de la herencia es de aproximadamente 13 millones. Priyanka se puso de pie violentamente. Esto es imposible. Esa casa es propiedad familiar. No, señora. La casa estaba a nombre personal del señor Malhotra. Él la heredó de su padre, quien la heredó de su abuelo. Pero siempre fue propiedad individual, no familiar corporativa. ¡Pero las joyas! Esas joyas han estado en nuestra familia por generaciones, y el señor Malhotra, como su legítimo heredero, tenía derecho completo de disponer de ellas como quisiera. Eligió dárselas a su esposa. Kavya gritó: «Esto no puede ser legal. Ella lo manipuló. Estaba enfermo». El abogado la miró con frialdad. El testamento fue redactado hace 2 meses, cuando el señor Malhotra aún estaba completamente lúcido. Fue evaluado por 2 doctores independientes que certificaron su capacidad mental. Fue presenciado por 3 testigos no relacionados. Es completamente legal y vinculante. Zambi se volvió hacia mí con ojos llenos de veneno. ¿Qué le hiciste? ¿Cómo lo convenciste? Antes de que pudiera responder, el abogado continuó. El señor Malhotra también dejó cartas personales. Esta es para su familia. Sacó un sobre y comenzó a leer con voz clara. A mi madre, hermanas y tía, sé que esta decisión los sorprenderá y probablemente los enfurecerá, pero quiero que sepan que fue tomada con plena conciencia y total certeza. Durante los 5 años de mi matrimonio con Prisha, observé cómo la trataban. Las críticas constantes, las humillaciones públicas, la exclusión deliberada, los comentarios despectivos sobre su origen. Pensaron que no me daba cuenta, o quizás no les importó. La voz del abogado era neutra, pero las palabras cortaban como cuchillos. Prisha nunca me pidió nada. Nunca se quejó de sus maltratos después de los primeros meses. Simplemente soportó todo con dignidad y gracia. Cuando me enfermé, fue la única que estuvo ahí cada minuto de cada día.
Mientras ustedes tomaban fotos para Instagram y luego desaparecían, ella limpiaba mi vómito. Mientras ustedes lloraban dramáticamente por 2 minutos y luego seguían con sus vidas, ella pasaba noches enteras despierta asegurándose de que yo siguiera respirando. Needy comenzó a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de culpa y shock. Le dejo todo a Prisha no por desprecio hacia ustedes, sino porque ella se lo ganó. Se ganó cada peso. Se ganó cada propiedad. Se ganó cada joya. Y sobre todo, se ganó mi respeto y mi amor de una manera que ustedes nunca pudieron. Espero que algún día entiendan que el valor de una persona no está en su apellido o cuenta bancaria, sino en su carácter. Prisha tiene más valor en su dedo meñique que toda esta familia junta. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Priyanka, recuperando su compostura, dijo exactamente lo que sabía que diría. No mereces nada de esto. Y yo, sosteniendo la carta que Rohan me había dejado a mí en mi mano, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, pero llena de una satisfacción que había esperado 5 años para sentir. Tienes razón, dije suavemente. No merezco nada, me lo gané. Y firmé los papeles que el abogado puso frente a mí, transfiriendo oficialmente toda la herencia a mi nombre. La sala explotó en gritos y acusaciones, pero yo ya no estaba escuchando. Estaba leyendo la carta privada que Rohan me había dejado. Mi querida Prisha, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Siento no haber sido más fuerte cuando estaba vivo. Siento no haberte defendido mejor de mi familia. Pero esto es mi manera de asegurarme de que nunca más nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres extraordinaria. Eres fuerte. Y ahora tienes los medios para vivir la vida que siempre mereciste, lejos de personas que nunca te valoraron. Vive feliz, vive libremente, y nunca, nunca mires atrás. Con todo mi amor, Rohan. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Luego me puse de pie y caminé hacia la puerta mientras la familia Malhotra seguía gritando detrás de mí. Priyanka bloqueó mi camino. No vas a salirte con la tuya. Vamos a pelear esto. Vamos a llevarte a juicio. El abogado intervino. Pueden intentarlo, pero les costará cientos de miles en honorarios legales para un caso que no van a ganar. El testamento es hermético. Me volví para mirar a cada uno de ellos una última vez. Needy, que me hizo servir como empleada doméstica. Kavya y Zambi, que me excluyeron de reuniones familiares. Priyanka, que me dijo que no era suficiente una y otra vez. Tienen 72 horas para sacar sus pertenencias personales de la casa familiar, dije con voz calmada. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Si dejan algo atrás, será donado. ¡Esta es nuestra casa!, gritó Kavya. Era la casa de Rohan. Ahora es mi casa, y ninguna de ustedes es bienvenida. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez en 5 años, sentí que tenía el poder de pelearla. Los siguientes días fueron caóticos. La familia Malhotra no aceptó la derrota silenciosamente. Needy me llamaba 20 veces al día, alternando entre súplicas llorosas y amenazas apenas veladas. Prisha, por favor, seamos razonables. Esa casa tiene recuerdos de generaciones. No puedes simplemente echarnos. Cuando le recordaba que tenía 72 horas para recoger sus cosas, su tono cambiaba drásticamente. Vas a arrepentirte de esto. Nadie trata así a la familia Malhotra. Kavya y Zambi comenzaron una campaña en redes sociales. Publicaron fotos viejas de Rohan con mensajes manipuladores. Nuestro hermano amado nos fue arrebatado demasiado pronto. Ahora su legado está siendo destruido por la codicia. Los comentarios se llenaron de apoyo de personas que no conocían la historia real. Qué horrible que una extraña se quede con todo. La familia es lo primero. Esto es una traición. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. Tenía pruebas. Durante los 5 años de humillaciones había guardado mensajes de texto despectivos. Había grabado conversaciones donde me insultaban. Tenía correos electrónicos donde discutían cómo poner a Prisha en su lugar. Rohan me había aconsejado documentar todo después de la conversación con Priyanka sobre la herencia. Si alguna vez necesitas defenderte, ten evidencia. El tercer día después de la lectura del testamento, contraté a mi propio abogado. Se llamaba Mira Joshi, una mujer de 45 años con reputación de ser implacable en casos de familia. Cuando le mostré toda mi documentación, sus ojos se iluminaron. Esto es oro, Prisha. Si intentan impugnar el testamento alegando influencia indebida, podemos demostrar un patrón de abuso emocional que justifica completamente las decisiones de Rohan. ¿Crees que realmente vayan a juicio? Con este nivel de dinero involucrado, es casi seguro. Pero no te preocupes, los vamos a destruir. Exactamente 72 horas después de la lectura del testamento, cambié todas las cerraduras de la casa familiar. Contraté una empresa de seguridad para instalar cámaras en todas las entradas. No confiaba en que la familia Malhotra respetara los límites legales. Estaba en lo correcto. Esa misma noche, Needy apareció en la puerta con Kavya y Zambi. Tocaron el timbre insistentemente durante 10 minutos antes de que yo finalmente abriera la puerta, manteniéndola cerrada con la cadena de seguridad. Necesitamos entrar. Dejé cosas importantes,
dijo Nidhi. Tuvieron 72 horas. El tiempo se acabó. Por favor, son recuerdos familiares. Fotos de cuando Rohan era niño. Álbumes de la boda de mi esposo. Mi corazón se ablandó momentáneamente. ¿Dónde están? En el ático. Solo necesito 30 minutos. Algo en su tono me hizo desconfiar. Pueden venir mañana a las 10 de la mañana. Estaré presente durante toda la búsqueda. Y solo podrán llevarse documentos personales y fotos. Nada de muebles, joyas o propiedades. Kavya explotó. ¿Quién te crees que eres? ¡Esa es la casa de mi familia! Era la casa de Rohan. Ahora es mi casa. Hasta mañana a las 10. Cerré la puerta mientras ellas gritaban afuera. Las cámaras de seguridad capturaron todo. Kavya pateando la puerta. Zambi gritando obscenidades. Nidhi llorando dramáticamente mientras llamaba a alguien por teléfono diciendo: «Necesitamos un abogado ya». Al día siguiente llegaron exactamente a las 10 de la mañana, pero no solas. Trajeron a Priyanka, 2 primos que apenas conocía y un abogado. El abogado se presentó como Vihan Reddy, especialista en disputas de herencia. Señora Malhotra, mi clienta tiene derecho a recuperar las propiedades familiares que están en esta casa. Su clienta tuvo 72 horas para recoger sus pertenencias personales. Ese tiempo expiró. Estamos hablando de objetos de valor sentimental irreemplazable. Entonces no debieron haber esperado hasta el último minuto. Miré a Nidhi. Les doy 30 minutos para recoger fotos y documentos personales. Yo los acompañaré en todo momento. Subimos al ático. Estaba lleno de cajas polvorientas que evidentemente nadie había tocado en años. Nidhi comenzó a buscar frenéticamente, sacando álbumes de fotos viejos. Algunos eran genuinamente de la infancia de Rohan. Esos los dejé pasar sin problema. Pero entonces Kavya intentó tomar una caja grande etiquetada como «Joyas de la abuela». La detuve inmediatamente. Eso no es un documento personal. Son joyas de mi abuela. Tienen valor sentimental. Y también valor monetario significativo. Están listadas en el inventario de la herencia. Son mías ahora. Rohan nunca quiso que tú las tuvieras. Saqué mi teléfono y abrí un video. Era de Rohan, grabado un mes antes de morir. Su voz era débil pero clara. Prisha, si mi familia alguna vez cuestiona las joyas, quiero que sepan esto. Te las regalo no solo porque eres mi esposa, sino porque tú eres la única persona en mi vida que nunca me pidió nada. Mi madre me pidió dinero para remodelar su cocina 3 veces. Mis hermanas me pidieron que pagara sus viajes a Europa. Mi tía me pidió que invirtiera en el negocio fallido de su hijo. Tú solo me pediste que fuera feliz. Esas joyas son tuyas, cada una de ellas. El silencio en el ático era pesado. Nidhi tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de manipulación. Eran de vergüenza pura. El abogado Vihan intentó recuperar la compostura. Eso no cambia el hecho de que hay bases para impugnar el testamento. El señor Malhotra estaba bajo medicación fuerte. Su juicio podría haber estado comprometido. Mi abogada Mira, quien había llegado minutos antes, sonrió. Tenemos evaluaciones psiquiátricas de 2 doctores independientes confirmando que el señor Malhotra estaba completamente lúcido cuando redactó el testamento. ¿Quieren ir a juicio? Perfecto. Tenemos evidencia de años de abuso emocional hacia la señora Malhotra por parte de su familia. Tenemos mensajes, grabaciones, testimonios de personal doméstico y amigos. Cuando terminemos, no solo perderán el caso, perderán su reputación. Priyanka, quien había estado inusualmente callada, finalmente habló. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? ¿Cuánto dinero quieres para que esto desaparezca? Todos sabemos que esto es lo que buscas. Nombre tu precio. La rabia que había estado conteniendo durante 5 años amenazó con explotar, pero me mantuve calmada. No hay cantidad de dinero que puedan ofrecerme. Rohan me dejó esta herencia porque confió en mí para honrar su memoria. Y voy a hacer exactamente eso. Honrar su memoria, se burló Zambi. Vas a vender todo y desaparecer. No, voy a convertir esta casa en un refugio para mujeres que escapan de familias abusivas. Voy a usar el dinero de las inversiones para financiar becas educativas para estudiantes de bajos recursos. Voy a tomar las joyas de familia y subastarlas, donando las ganancias a hospitales de cáncer en memoria de Rohan. Todos me miraron en shock absoluto. Claramente esperaban que yo fuera codiciosa, que quisiera el dinero para vivir en lujo. En su mente, yo era la oportunista que sedujo a su hijo rico. «Estás mintiendo», dijo Kavya débilmente. «Tengo los documentos ya preparados. Mi abogada puede mostrárselos». Mira sacó una carpeta y puso varios documentos sobre una caja vieja. Artículos de incorporación para la Fundación Rohan Malhotra para mujeres en riesgo. Solicitudes de registro de caridad. Contratos preliminares con 3 universidades para el programa de becas. Nidhi se sentó pesadamente en el suelo del ático, su elegante sari llenándose de polvo. No entiendo. Si no quieres el dinero, ¿por qué no simplemente nos lo das a nosotros? Porque ustedes tampoco lo merecen. Mi voz era fría ahora. Ustedes tuvieron a Rohan toda su vida y lo tomaron por garantizado. Lo usaron como cajero automático. Nunca le preguntaron cómo se sentía realmente. Nunca lo escucharon cuando les decía que me amaba y que quería que me trataran con respeto. Durante su enfermedad,
Aparecían para las fotos, pero desaparecían cuando necesitaba su ropa interior cambiada o cuando lloraba de dolor a las 3 de la mañana. Me arrodillé para quedar al nivel de Needy. Yo estuve ahí para todo. Las convulsiones, el vómito, el miedo, las pesadillas. Cada segundo de agonía, yo estuve sosteniendo su mano. ¿Y saben qué? Lo habría hecho sin recibir un solo peso. Lo hice por amor, no por codicia. Algo que claramente ninguna de ustedes entiende. Me puse de pie. Tienen 10 minutos para terminar de recoger fotos. Luego quiero a todos fuera de mi propiedad. Bihan intentó una última vez. Señora Malhotra, le aconsejo reconsiderar. Mi clienta está preparada para una batalla legal prolongada. Que lo haga. Tengo 13 millones de razones para contratar a los mejores abogados del país. ¿Cuánto dinero tiene su clienta para pelear esto? Porque de lo que entiendo, Needy vive de una pensión mensual que su difunto esposo le dejó. Kavya y Zambi están casadas con hombres que trabajan en empleos corporativos decentes pero no extraordinarios. Priyanka es viuda viviendo de su pensión. ¿Cuánto pueden realmente gastar en honorarios legales antes de quebrar? La verdad de mis palabras se instaló en la habitación. Ellos no tenían los recursos para una guerra legal prolongada. Yo sí. Priyanka se acercó con pasos medidos. Su rostro era una máscara de rabia contenida. Eres más lista de lo que pensé, pero no creas que esto termina aquí. Hay maneras de destruir a alguien que no involucran cortes de justicia. ¿Me estás amenazando? Estoy declarando un hecho. Las personas como tú, que vienen de la nada y toman lo que no les pertenece, eventualmente caen. Y cuando caigas, estaré ahí para verlo. Espero que vivas lo suficiente entonces, porque no planeo caer nunca. Salieron de la casa en silencio, cargando solo 3 cajas de fotos viejas. Los vi desde la ventana del segundo piso mientras subían a sus autos y se iban. Kavya volteó una última vez. Nuestros ojos se encontraron, y la mirada de odio puro que me lanzó habría derretido a cero. Pero yo no sentí miedo. Sentí algo más poderoso. Sentí justicia. Esa noche, sola en la enorme casa que ahora era mía, abrí una botella de vino que Rohan y yo habíamos guardado para celebrar su recuperación. Nunca tuvimos esa oportunidad. Serví una copa y brindé hacia su foto en la sala. Esto es por ti, mi amor, y por todos los años que soportaste a tu familia tóxica porque pensabas que no tenías opción. Ahora yo tengo la opción, y elijo la justicia. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Conocidos mutuos, amigos de Rohan, incluso antiguos compañeros de trabajo míos, todos preguntando sobre una publicación que había visto en redes sociales. Abrí Instagram y encontré la publicación de Kavya. Era una foto mía de hace años, cuando recién había conocido a Rohan, con un texto largo y detallado. Conoce a Prisha Sharma. Esta mujer sedujo deliberadamente a mi hermano rico, lo manipuló para que se casara con ella a pesar de las objeciones de su familia, y ahora que él murió de cáncer, se quedó con toda su fortuna, 13 millones que deberían haber ido a su madre viuda y sus hermanas. En vez de eso, esta cazafortunas calculadora convenció a mi hermano moribundo de desheredar a su propia familia. Rohan estaba bajo medicación fuerte, su juicio estaba comprometido, pero ella aprovechó su vulnerabilidad. Esta es la cara de la codicia, esta es la cara de la traición. Compartan esto para que todos sepan qué tipo de persona es realmente. La publicación tenía miles de me gusta y cientos de comentarios, casi todos negativos hacia mí. ¡Qué mujer horrible! Debería darle vergüenza. La familia siempre debe ser primero. Claramente es una oportunista. Mi primera reacción fue pánico. Mi reputación estaba siendo destruida públicamente. Antiguos compañeros de trabajo me miraban diferente. Vecinos murmuraban cuando pasaba. Incluso el empleado del supermercado me dio una mirada extraña cuando fui a comprar alimentos. Pero entonces recordé algo que Rohan me había dicho una vez. La verdad siempre gana, Prisha. Puede que tarde, pero siempre gana. Llamé a Mira. Necesito tu ayuda. Vi la publicación. Es difamación clara. Podemos demandar. No. Tengo una idea mejor. Pasé los siguientes 3 días trabajando con un equipo que Mira me conectó. Editores de video, expertos en redes sociales y un investigador privado que desenterró información interesante sobre la familia Malhotra. Creé una cuenta nueva de Instagram bajo el nombre La Verdad de Rohan. La primera publicación fue un video. En él aparecía Rohan, grabado 2 semanas antes de su muerte, sentado en su cama de hospital con una claridad sorprendente. Mi nombre es Rohan Malhotra. Grabo esto porque sé que mi familia intentará destruir a mi esposa después de mi muerte. Quiero que todos sepan la verdad. Prisha no me manipuló. Prisha no me sedujo por dinero. Prisha me amó cuando estaba enfermo, cuando nadie más quería estar cerca de mí. Mi familia la trató como basura durante 5 años. La humillaron, la excluyeron, la hicieron sentir que no valía nada. Y ella lo soportó todo con gracia porque me amaba. Le dejo mi herencia completa porque ella se la ganó. Cada peso. Y si alguien, especialmente mi familia, intenta sugerir lo contrario, están mintiendo. El video se volvió viral en horas. Miles de comentarios de apoyo. Esto rompe el corazón. Su esposa es una santa.
La familia suena terrible. Las personas comenzaron a buscar la publicación original de Kavya y a comentar negativamente hacia ella. Pero no me detuve ahí. La segunda publicación fue una compilación de mensajes de texto, capturas de pantalla de Nidhi pidiéndole dinero a Rohan constantemente. Necesito 30.000 para remodelar la cocina. El auto necesita reparaciones. ¿Puedes enviar 20.000? Las niñas quieren ir a París. ¿Puedes patrocinar el viaje? En total, en 5 años, su madre le había pedido más de 2 millones. La tercera publicación fueron grabaciones de audio, conversaciones donde Kavya y Zambi me insultaban cuando pensaban que no estaba escuchando. Esa mujer de clase baja está arruinando la imagen de nuestra familia. No puedo creer que Rohan se casara con alguien tan común. Es obvio que solo está con él por el dinero. La cuarta publicación fue la más devastadora. El investigador privado había descubierto que Priyanka había sido demandada 3 veces por fraude financiero en negocios fallidos. Había arruinado a varios socios de negocios, tomando dinero de inversión y desapareciendo. La matriarca moral de la familia era una estafadora. En 48 horas, la narrativa cambió completamente. Los mismos medios que habían publicado la historia de Viuda Codiciosa ahora publicaban Familia Tóxica Expuesta. Kavya borró su publicación original, pero era demasiado tarde. Las capturas de pantalla habían circulado por toda la internet. Nidhi apareció en mi puerta nuevamente, pero esta vez estaba sola y se veía derrotada. Le permití entrar, pero solo hasta la sala. No merecía acceso al resto de mi casa. Vine a pedirte perdón, dijo con voz quebrada. ¿Perdón por qué específicamente? ¿Por 5 años de humillaciones? ¿Por llamarme cazafortunas públicamente? ¿Por intentar quitarme lo que tu hijo me dejó legítimamente? Por todo. Tienes razón. Fui terrible contigo. Todas lo fuimos. ¿Y qué cambió? ¿El hecho de que ahora todos saben la verdad? ¿O realmente te arrepientes? Nidhi lloró silenciosamente. Cuando Rohan me llamó un mes antes de morir, me dijo algo que no pude entender entonces. Dijo, mamá, vas a perderme 2 veces, una cuando muera, y otra cuando te des cuenta de que la única persona que realmente me amó era la que tú rechazaste. No entendí qué quería decir hasta ahora. Sus palabras me tocaron, pero no lo suficiente para perdonar. Rohan te amaba a pesar de todo. Esperaba hasta el final que cambiaras, que me aceptaras, pero nunca lo hiciste. Y ahora es demasiado tarde. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna manera de compensarte? Hay una cosa. Quiero que firmes un documento declarando públicamente que todo lo que Kavya publicó era falso. Quiero que admitas que yo no manipulé a Rohan. Quiero que reconozcas que él tomó sus decisiones con mente clara y que las respetas. Lo haré. Y quiero que tú y tu familia se mantengan lejos de mí. Permanentemente. Sin llamadas. Sin visitas. Sin intentos de reconexión. Rohan está muerto. Con él murió cualquier obligación que yo tuviera hacia ustedes. Nidhi asintió lentamente. Firmó el documento que Mira había preparado. Luego se fue sin mirar atrás. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. La familia Malhotra era orgullosa, y el orgullo herido era peligroso. 3 semanas después, mientras revisaba los papeles para establecer la fundación en memoria de Rohan, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Malhotra? Sí. Mi nombre es Diya Verma. Fui la primera esposa del padre de Rohan. Mi sangre se heló. Rohan nunca había mencionado que su padre hubiera estado casado antes de Nidhi. No sabía que existías. Nadie lo sabe. La familia Malhotra borró mi existencia después del divorcio. Pero vi las noticias sobre la herencia. Y creo que hay cosas que necesitas saber sobre la familia en la que te casaste. ¿Cómo qué? Como el hecho de que la fortuna que crees que Rohan heredó honestamente no es tan limpia como piensas. Y como el hecho de que no eres la primera esposa que la familia Malhotra intentó destruir. Diya Verma y yo nos encontramos en un café discreto lejos de mi vecindario. Era una mujer de 62 años, con cabello gris recogido en un moño elegante y ojos que habían visto demasiado dolor. Cuando se sentó frente a mí, noté que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de té. Gracias por venir, dije. Gracias por escuchar. No muchas personas lo harían. Dijiste que no soy la primera esposa que la familia Malhotra intentó destruir. Diya asintió lentamente. Me casé con Arjun Malhotra, el padre de Rohan, cuando tenía 22 años. Fue un matrimonio arreglado, como era común en esa época. Arjun era guapo, educado, de buena familia. Pensé que sería feliz. ¿Qué pasó? Su madre, la abuela de Rohan, me odiaba desde el primer día. Mi familia era rica, pero no del mismo círculo social que los Malhotra. Mi padre era un empresario exitoso, pero de orígenes humildes. Para la abuela Malhotra, eso me hacía inferior. La historia sonaba dolorosamente familiar. Durante 3 años soporté humillaciones constantes. Me criticaba en público, decía que no sabía comportarme en eventos sociales, comparaba mi apariencia con otras mujeres de familias más apropiadas, y Arjun nunca me defendió, igual que Rohan al principio contigo. Pero Rohan cambió, dije defendiendo a mi esposo muerto, porque se enfermó y vio la verdad. Arjun nunca se enfermó. Nunca tuvo esa epifanía. Solo se volvió peor con el tiempo.
especialmente después de que Priyanka se casó con su hermano menor y se convirtió en la nueva matriarca oficiosa de la familia. ¿Priyanka estaba casada con el tío de Rohan? Sí, y cuando su esposo murió dejándole muy poco dinero porque lo había despilfarrado en malas inversiones, Priyanka decidió que su misión en la vida era controlar la fortuna Malhotra a través de Arjun. Dija tomó un sorbo de té antes de continuar. Comencé a notar cosas extrañas, dinero faltante de cuentas familiares, documentos que Arjun firmaba sin leer completamente. Priyanka siempre estaba ahí, susurrándole al oído, aconsejándole sobre inversiones y decisiones de negocios. ¿Estaba robando? Peor, estaba manipulando. Convenció a Arjun de invertir en negocios que ella controlaba secretamente. Cuando esos negocios fallaban, el dinero ya había sido transferido a cuentas que ella manejaba. En 3 años, se llevó aproximadamente 5 millones. Me quedé sin aliento. ¿Y nadie lo notó? Yo lo noté. Y cuando le conté a Arjun, no me creyó. Priyanka ya lo había preparado. Le dijo que yo estaba celosa de su relación cercana, que yo era paranoica, que yo quería separarlo de su familia, igual que hicieron conmigo. Exactamente, es su patrón. Identifican a la esposa como amenaza, la aíslan, la desacreditan, y cuando la esposa finalmente reacciona o se queja, la pintan como loca o manipuladora. ¿Qué pasó después? El rostro de Dija se oscureció. Contraté a un investigador privado sin decirle a Arjun. Reuní evidencia de todas las transacciones sospechosas. Documenté todo. Y cuando tuve suficiente, le presenté el caso completo. ¿Y él qué hizo? Me pidió el divorcio. Dijo que era una esposa desagradecida que trataba de destruir a su familia. Priyanka había trabajado en él durante meses, plantando semillas de duda sobre mí. Para cuando presenté la evidencia, yo ya era la villana en su mente. Eso es horrible. El divorcio fue brutal. La familia Malhotra usó todos sus recursos legales contra mí. Alegaron que yo era inestable mentalmente. Trajeron testigos falsos que dijeron cosas terribles sobre mí. Y al final, solo recibí un pequeño acuerdo porque estaba demasiado agotada para seguir peleando. ¿Y la evidencia del fraude? Desapareció. Alguien entró en mi departamento y robó todos los documentos originales. Las copias que tenía fueron descartadas en corte como potencialmente fabricadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Crees que Priyanka envió a alguien? Estoy segura. Y 3 meses después del divorcio, sufrí un accidente de auto muy conveniente. Los frenos de mi coche fallaron mientras conducía por una carretera montañosa. Sobreviví de milagro. Pero el mensaje era claro. Dios mío. Después de eso desaparecí. Cambié mi nombre, me mudé a otra ciudad, reconstruí mi vida desde cero y juré nunca volver a tener contacto con la familia Malhotra. Entonces, ¿por qué me contactas ahora? Dija me miró directamente a los ojos, porque cuando vi las noticias y leí sobre lo que te hicieron, vi mi historia repitiéndose. Pero tú eres más fuerte que yo. Tú peleaste y ganaste. Y creo que tienes derecho a saber contra quién realmente estás luchando. ¿Hay algo más que debas saber? Priyanka no se va a rendir. 13 millones son demasiado dinero. Y ahora que anunciaste públicamente que vas a donarlo todo a caridad, ella está desesperada. Porque si el dinero va a fundaciones y hospitales, ella no puede tocarlo nunca. ¿Qué crees que va a hacer? No lo sé exactamente, pero sé cómo funciona. Buscará tu punto débil, investigará tu pasado, tu familia, cualquier cosa que pueda usar contra ti. Y cuando encuentre algo, golpeará sin piedad. Las palabras de Dija resonaron en mi mente durante días. Aumenté la seguridad de la casa, contraté guardaespaldas discretos, revisé cada transacción financiera 2 veces, pero estaba preparándome para un ataque externo cuando el verdadero peligro vino de donde menos lo esperaba. Mi hermana menor, Riya, me llamó llorando una noche. Prisha, necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Es mamá. Está en el hospital. Tuvo un ataque cardíaco. El mundo se detuvo. ¿Cuándo? Hace 3 horas. Papá está con ella ahora. Los doctores dicen que necesita cirugía inmediata, pero el seguro no cubre todo. Necesitamos 200,000 urgentemente. Voy para allá. Y no te preocupes por el dinero. Manejé al hospital donde crecí visitando a mi madre durante sus turnos de enfermera. Era un lugar modesto. Nada comparado con los hospitales privados de lujo que la familia Malhotra frecuentaba. Encontré a mi padre en la sala de espera. Se veía más viejo de lo que recordaba. Papá. Se puso de pie y me abrazó fuertemente. Gracias por venir, Beta. ¿Cómo está, mamá? Estable por ahora, pero necesita la cirugía pronto. El doctor dice que es urgente. Yo pago todo. No te preocupes. Mi padre me miró con lágrimas en los ojos. Vimos las noticias, todo lo que dijeron sobre ti. Sabíamos que no era verdad. Gracias por creer en mí. Riya apareció con café. Era 5 años menor que yo. Trabajaba como maestra de primaria igual que papá. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Pensé que no vendrías. Con todo lo que está pasando en tu vida, mamá es más importante que todo eso. Pagué por la cirugía inmediatamente y contraté al mejor cirujano cardiovascular del hospital. La operación duró 6 horas.
Cada minuto fue agonía. Pensé en todas las veces que mamá había trabajado turnos dobles para pagar mis estudios universitarios. En cómo siempre nos puso a Rija y a mí primero, incluso cuando eso significaba que ella no comía bien o no compraba ropa nueva para sí misma. Cuando el cirujano finalmente salió, estaba sonriendo. La cirugía fue exitosa. Su madre es fuerte. Se va a recuperar completamente. Los tres lloramos de alivio. Mamá despertó al día siguiente. Cuando me vio, sonrió débilmente. Mi niña, estoy aquí, mamá. Escuché sobre lo que pasó. Con la familia de Rohan. No te preocupes por eso ahora. Siempre supe que eras especial. Desde que eras pequeña. Fuerte. Valiente. Su voz era débil pero firme. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Lo mismo me dijo Rohan. Era un buen hombre. Te amaba de verdad. Sí, lo hacía. Usa lo que te dejó para hacer el bien, Prisha. Sé que lo harás. Voy a convertir la casa en un refugio, mamá, para mujeres como yo que necesitan escapar de familias abusivas. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Eso habría hecho muy feliz a Rohan. Me quedé con mamá durante su recuperación. Papá y Rija también estaban ahí todos los días. Era reconfortante estar rodeada de familia que realmente me amaba, sin condiciones, sin expectativas de herencias o dinero. Solo amor puro y genuino, pero la paz duró poco. Una tarde, mientras estaba sentada en la habitación del hospital, mi teléfono sonó. Era Mira. Prisha, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Estoy con mi madre en el hospital. Esto no puede esperar. Hay un problema con la fundación. ¿Qué tipo de problema? El tipo que podría destruir todo lo que estamos tratando de construir. Alguien presentó una demanda alegando que la herencia fue obtenida fraudulentamente. Mi estómago se hundió. Priyanka, no, es peor. Es alguien que afirma ser la primera esposa de Rohan. El mundo se detuvo. Eso es imposible. Rohan nunca estuvo casado antes. La mujer tiene documentos, un certificado de matrimonio, fotos y está pidiendo la mitad de la herencia, alegando que el divorcio nunca fue finalizado legalmente. Salí del hospital en estado de shock. ¿Cómo era posible? Rohan y yo habíamos hablado de todo. Conocía cada detalle de su vida. Nunca mencionó un matrimonio previo. En la oficina de Mira, me mostró los documentos. El certificado de matrimonio se veía legítimo. Estaba fechado hace 15 años, cuando Rohan tenía solo 23. La novia era una mujer llamada Sanija Khan. ¿Quién es ella? Eso es lo extraño. No hay registro de esta mujer en ninguna parte antes de esta demanda. No tiene historial de crédito. No tiene perfiles de redes sociales. Es como si hubiera aparecido de la nada. Es un fraude, probablemente, pero tenemos que probarlo. Y mientras tanto, todas las transacciones de la herencia están congeladas. No puedes tocar el dinero hasta que esto se resuelva. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses. Tal vez más si ella sigue apelando. La realización me golpeó como un martillo. Priyanka está detrás de esto. No podemos probarlo, pero estoy de acuerdo. Esto tiene sus huellas digitales por todos lados. Contraté al investigador privado más caro de la ciudad para que investigara a Sanija Khan. Lo que descubrió en 2 semanas fue asombroso. Sanija Khan era una actriz de bajo perfil que había interpretado pequeños papeles en telenovelas. 3 meses antes, había recibido un depósito de 50,000 de una cuenta vinculada a uno de los primos de Priyanka. Era un fraude completo. Priyanka había contratado a una actriz para fingir ser la primera esposa de Rohan. Los documentos de matrimonio eran falsificaciones expertas, pero falsificaciones al fin. Presentamos toda la evidencia en corte. El juez no estaba impresionado con la demanda fraudulenta. Ordenó una investigación criminal contra Sanija y todos los involucrados en la conspiración. Cuando el primo de Priyanka fue interrogado, se derrumbó inmediatamente y confesó todo. Priyanka había orquestado el plan completo. Pagó por los documentos falsos, pagó a Sanija, y lo hizo todo a través de intermediarios para que no pudiera ser rastreado directamente a ella. Pero el investigador fue más inteligente. Encontró correos electrónicos, grabaciones de llamadas, transferencias bancarias. Todo conectaba directamente a Priyanka. La arrestaron por fraude, conspiración y obstrucción de justicia. La fianza fue establecida en 500,000. Nidhi, Kavya y Zambi no tenían ese dinero. Priyanka se quedó en prisión durante 3 semanas antes de que finalmente pudiera pagar la fianza con ayuda de familiares distantes que no querían que el escándalo continuara. Pero el daño a su reputación era irreparable. Los medios cubrieron la historia extensamente. La matriarca de los Malhotra arrestada por fraude. Familia prestigiosa involucrada en conspiración criminal. La caída de los Malhotra. Visité a Dija para contarle lo que había pasado. Ella lloró cuando escuchó que Priyanka finalmente estaba enfrentando consecuencias. 30 años, dijo. 30 años esperé para ver justicia. Gracias. No me agradezcas. Hiciste esto posible al advertirme. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a terminar lo que empecé. La fundación, el refugio, las becas, todo lo que Rohan quería. Él estaría orgulloso. La herencia fue liberada después de que la demanda fraudulenta fue descartada. Inmediatamente comenzó el trabajo en la fundación.
Contraté arquitectos para remodelar la casa familiar en un refugio para 20 mujeres. Establecí un fondo de dotación de 5 millones para becas educativas. Y programé la subasta de las joyas de familia, con todas las ganancias yendo al hospital de cáncer donde Rohan pasó sus últimos días. Pero había una última cosa que necesitaba hacer. Una cosa que nadie esperaba. Llamé a Nidhi y pedí que viniera a verme. Llegó nerviosamente, claramente esperando más confrontación. Pero cuando le ofrecí té y un asiento cómodo, se veía confundida. «No entiendo», dijo. «¿Por qué me llamaste? Porque a pesar de todo lo que pasó, tú eras la madre de Rohan, y él te amaba. Yo lo arruiné. Arruiné mi relación con mi hijo por orgullo y estupidez». «Sí, lo hiciste. Pero Rohan también me dijo algo más antes de morir. Me dijo que esperaba que algún día encontraras paz». Nidhi lloró silenciosamente. «No puedo darte dinero. No puedo darte las propiedades. Rohan fue claro en sus deseos y voy a respetarlos. Pero puedo darte algo más». Le entregué un sobre. Dentro había cartas. Cartas que Rohan había escrito para ella durante su enfermedad, pero nunca envió. Cartas donde expresaba su amor, su dolor por la relación rota, su esperanza de reconciliación. «Él nunca dejó de amarte», dije suavemente. «Incluso cuando estaba enojado, incluso cuando estaba herido. Él quería que supieras eso». Nidhi leyó las cartas con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó, me miró con una expresión que no había visto antes. «Gratitud genuina. Gracias. No merecía esto. No, no lo merecías. Pero Rohan habría querido que lo tuvieras». Nidhi se fue ese día, y fue la última vez que la vi. Escuché después que se mudó a un pueblo pequeño para vivir cerca de una prima. Kavya y Zambi se distanciaron de mí completamente, lo cual fue un alivio. Y Priyanka enfrentó juicio. Fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude. Recibió 3 años de prisión y una multa masiva que la dejó financieramente arruinada. La justicia finalmente había prevalecido. El día de la inauguración del refugio Rohan Malhotra llegó 6 meses después de su muerte. Había trabajado incansablemente para transformar la casa familiar de los Malhotra en un espacio seguro y acogedor para mujeres escapando de situaciones abusivas. Los arquitectos habían hecho un trabajo extraordinario, convirtiendo los espacios fríos y ostentosos en habitaciones cálidas y funcionales. La casa ahora tenía capacidad para 20 mujeres y sus hijos. Cada habitación estaba equipada con camas cómodas, escritorios para estudio y espacios de almacenamiento privados. Había una cocina comunitaria grande donde las residentes podían aprender habilidades culinarias, una sala de estar espaciosa con libros y juegos, un área de juegos para niños. Y lo más importante, un equipo de trabajadores sociales, terapeutas y consejeros legales disponibles para ayudar a cada mujer a reconstruir su vida. Invité a los medios para la inauguración, no porque quisiera atención, sino porque quería que el mundo supiera que la fortuna Malhotra estaba siendo usada para el bien, que Rohan había muerto sabiendo que su legado ayudaría a personas que realmente lo necesitaban. Llegaron docenas de reporteros, cámaras de televisión, periodistas de los principales periódicos, y para mi sorpresa, también llegaron Kavya y Zambi. No las había invitado. No esperaba que vinieran. Pero ahí estaban, paradas en la entrada de lo que una vez fue su casa familiar, mirando las transformaciones con expresiones indescriptibles. Me acerqué cautelosamente. No esperaba verlas aquí. Kavya habló primero, su voz notablemente diferente del tono hostil que había usado antes. «Queríamos ver lo que hiciste con la casa. Como pueden ver, ya no es la casa que conocían». Zambi miró alrededor lentamente. Rohan habría amado esto. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿De verdad lo creen? Él siempre fue el más compasivo de todos nosotros, dijo Kavya. Constantemente donaba a caridades. Voluntariaba en comedores comunitarios cuando era más joven. Mamá y la tía Priyanka lo criticaban por ser demasiado blando. No sabía eso. Había mucho que no sabías sobre él. Así como había mucho que nosotras no sabíamos sobre ti. Zambi miró directamente a mis ojos. Pensamos que eras una oportunista. Pensamos que solo querías su dinero. Lo sé. Me lo dejaron muy claro. Estábamos equivocadas. Kavya tomó un respiro profundo. No espero que nos perdones. No espero que quieras tener ninguna relación con nosotras. Solo queríamos que supieras que lo entendemos ahora. Entendemos por qué Rohan te eligió a ti. Antes de que pudiera responder, una de las trabajadoras sociales se acercó. «Señora Malhotra, las residentes están listas para la ceremonia de corte de listón». Me disculpé con las hermanas y me dirigí al frente de la casa donde 20 mujeres estaban paradas, cada una sosteniendo una flor. Eran las primeras residentes del refugio. Sus historias eran todas diferentes, pero compartían un hilo común. Todas habían escapado de situaciones donde familias o parejas las habían hecho sentir sin valor. Una de ellas, una mujer llamada Mira, de 35 años con 2 hijos pequeños, se adelantó para hablar. Hace 3 meses estaba viviendo en mi auto con mis hijos. Mi esposo me había echado después de años de abuso. No tenía dinero. No tenía familia que me ayudara. Pensé que no tenía futuro. Su voz se quebró, pero continuó.
Entonces escuché sobre este refugio, sobre la señora Malhotra y lo que estaba construyendo, y por primera vez en años sentí esperanza. Miró a las otras mujeres. Todas nosotras estamos aquí porque alguien decidió que nuestra vida valía la pena, que merecíamos una segunda oportunidad, y queremos agradecer a la señora Malhotra, no solo por darnos un techo, sino por demostrarnos que podemos reconstruir nuestras vidas con dignidad. Los aplausos llenaron el aire. Vi a Kavya y Zambi en la multitud, ambas con lágrimas en sus ojos. Corté el listón oficialmente y las residentes entraron a lo que ahora era su hogar. Los medios grabaron todo, tomaron fotos de las instalaciones, entrevistaron a algunas de las mujeres que estaban dispuestas a compartir sus historias. Y cuando me entrevistaron a mí, hablé desde el corazón. Mi esposo Rohan sufrió tremendamente antes de morir, pero en su sufrimiento encontró claridad. Vio que el dinero y el estatus no significan nada si no se usan para ayudar a otros. Este refugio es su legado, y espero que inspire a otras personas con recursos a hacer lo mismo. Después de que los medios se fueron, me quedé en la casa, ahora refugio, hablando con las residentes. Escuché sus historias, compartí la mía, y por primera vez desde la muerte de Rohan, sentí que había encontrado mi propósito. Pero la tranquilidad duró poco. Esa noche, mientras revisaba documentos en la que ahora era mi oficina administrativa en el refugio, recibí una llamada de Mira. Prisha, necesito que vengas a la estación de policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es sobre Priyanka. Salió de prisión bajo fianza, ¿recuerdas? Sí, no se presentó a su cita en corte hoy. Emitieron una orden de arresto. Y hay algo más. ¿Qué? Dejó una nota dirigida a ti. Llegué a la estación de policía en 20 minutos. El detective a cargo del caso me mostró la nota. Estaba escrita en papel de lujo, con la caligrafía perfecta de Priyanka. Querida Prisha, pensaste que habías ganado. Pensaste que destruir mi reputación y enviarme a prisión sería suficiente. Pero cometiste un error. Me subestimaste. Siempre lo hiciste. Hay cosas que no sabes. Secretos que Rohan llevó a su tumba. Secretos que, cuando salgan a la luz, destruirán todo lo que has construido. Disfruta tu victoria mientras puedas, porque muy pronto el mundo sabrá la verdad sobre lo que realmente eres. Con mis mejores deseos, Priyanka. Mi mano tembló mientras sostenía la nota. ¿Qué secretos? El detective negó con la cabeza. No tenemos idea. Podría ser solo intimidación, o podría ser real. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Desapareció completamente, pero estamos buscándola. Mira me llevó de regreso al refugio. Prisha, no dejes que esto te afecte. Priyanka está desesperada. Está tratando de asustarte. ¿Y si tiene algo real? ¿Y si hay algo sobre Rohan que no sé? Entonces lo enfrentaremos cuando llegue el momento. Pero no voy a dejar que una mujer amargada destruya todo tu trabajo. Los siguientes días fueron tensos. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Cada noticia, cada correo electrónico, me llenaba de ansiedad. Esperaba que Priyanka lanzara su bomba en cualquier momento. Y entonces, una semana después, apareció un artículo en un periódico de chismes. El titular decía: la viuda millonaria oculta el pasado criminal de su esposo muerto. Abrí el artículo con manos temblorosas. Según el periodista, que claramente había sido contactado por Priyanka, Rohan había sido arrestado hace 15 años por fraude financiero. El caso había sido descartado por tecnicismos, pero la acusación original alegaba que había malversado fondos de la empresa familiar. Mi primer pensamiento fue que era mentira. Otra fabricación de Priyanka. Pero entonces el artículo incluía documentos judiciales escaneados. Se veían legítimos. Llamé inmediatamente al abogado que había manejado los asuntos legales de Rohan antes de su muerte. Se llamaba Arjun Patel y había trabajado con la familia Malhotra durante 20 años. Señor Patel, necesito que me diga la verdad. ¿Rohan fue arrestado por fraude hace 15 años? Hubo una pausa larga. ¿Quién le dijo eso? Apareció en un artículo, con documentos. Otro suspiro. Sí, fue arrestado, pero las acusaciones eran completamente falsas. Explíqueme. Rohan tenía 23 años y recién había comenzado a trabajar en la empresa familiar. Priyanka estaba manejando ciertas inversiones y cuando esas inversiones resultaron ser fraudulentas, ella culpó a Rohan. Presentó documentos falsos que lo hacían parecer responsable. ¿Por qué haría eso? Porque el verdadero responsable era su hijo, el primo de Rohan. Él había robado 2 millones de la empresa. Priyanka cubrió a su hijo y usó a Rohan como chivo expiatorio. ¿Y cómo fue descartado el caso? El padre de Rohan contrató a los mejores abogados del país. Demostramos que los documentos eran falsificados, que Rohan ni siquiera tenía acceso a esas cuentas en ese momento. El caso fue descartado con todos los cargos retirados. ¿Rohan sabía que Priyanka lo había traicionado? Sí. Y esa fue la razón por la que nunca confió en ella después de eso. Por eso, cuando se casó contigo y su familia comenzó a atacarte, él vio el mismo patrón. Manipulación, mentiras, usar a la gente.
Entendí todo entonces. La animosidad entre Rohan y Priyanka no era solo sobre mí. Era sobre años de traición y manipulación. Necesito esos documentos originales del caso. Todo lo que pruebe la inocencia de Rohan. Los tengo en mi archivo. Los enviaré de inmediato. Contraté a un experto en relaciones públicas para manejar la situación. Publicamos una respuesta completa en nuestro sitio web explicando exactamente lo que había pasado 15 años atrás. Incluimos los documentos que probaban la inocencia de Rohan. Incluimos declaraciones del abogado. Y más importante, incluimos la conexión entre esas falsas acusaciones y Priyanka. El artículo original fue desacreditado en 24 horas. El periódico que lo publicó emitió una retractación, y el periodista fue despedido por no verificar los hechos adecuadamente. Pero Priyanka no había terminado. 3 días después, apareció otro artículo. Este afirmaba que yo había estado involucrada en una relación extramarital durante el matrimonio con Rohan. Incluía fotos borrosas de mí con un hombre que supuestamente era mi amante. Era absurdo. El hombre en las fotos era Vihan, el fisioterapeuta que venía a casa 3 veces por semana para ayudar a Rohan con ejercicios durante su enfermedad. Las fotos estaban tomadas desde ángulos que hacían parecer que había algo inapropiado, pero en realidad solo mostraban a Vihan llegando y saliendo de la casa. Vihan estaba furioso cuando vio el artículo. Esto es difamación pura. Voy a demandar. No te preocupes. Tenemos grabaciones de seguridad de cada sesión. Podemos probar que nunca pasó nada inapropiado. Publicamos las grabaciones de seguridad editadas para proteger la privacidad de Rohan, pero mostrando claramente que todas las interacciones con Vihan eran profesionales. También publicamos declaraciones firmadas de las enfermeras que estaban presentes durante las sesiones. Este segundo ataque también fue desmantelado rápidamente, pero cada acusación, cada artículo falso, me desgastaba emocionalmente. Priyanka estaba jugando una guerra de desgaste, tratando de quebrarme con mentira tras mentira. Entonces llegó el golpe que nunca vi venir. Recibí una carta certificada. Era de un abogado representando a una mujer llamada Ishani Gupta. La carta alegaba que Ishani era la hija biológica de Rohan, resultado de una relación de hace 10 años, y que tenía derecho a una porción de la herencia. Esta vez, las rodillas me fallaron. Me senté pesadamente en mi oficina, leyendo y releyendo la carta. ¿Una hija? ¿Rohan tenía una hija de 10 años que nunca me mencionó? Llamé a Mira inmediatamente. Recibí una carta. Alguien afirma ser la hija de Rohan. ¿Tienes la carta? Sí. Envíamela ahora, y no hagas nada hasta que la revise. Mira llamó de vuelta 2 horas después. Es otro fraude. La abogada que firmó la carta ni siquiera existe. El número de registro es falso. ¿Estás segura? Completamente. Y hay más. El nombre Ishani Gupta es demasiado conveniente. Gupta es el apellido de soltera de Priyanka. Por supuesto, Priyanka estaba detrás de esto también, pero esta vez había ido demasiado lejos. Crear una demanda falsa de paternidad era un delito federal grave. Reportamos la carta fraudulenta a las autoridades. La investigación llevó directamente a Priyanka. Aparentemente había usado su tiempo como fugitiva para planear estos ataques, contratando personas para hacer su trabajo sucio mientras ella se escondía. Pero cometió un error. Uno de los hombres que contrató para publicar los artículos falsos fue arrestado por cargos no relacionados. Cuando los detectives le ofrecieron un trato, confesó todo. Dio nombres, fechas, lugares donde se reunió con Priyanka. La encontraron una semana después escondida en un hotel barato en una ciudad fronteriza. Cuando la arrestaron, intentó resistirse. Gritó que todo era una conspiración contra ella, que yo había manipulado al sistema para destruirla. Pero nadie le creyó. La evidencia era abrumadora. Fue acusada de múltiples cargos criminales: fraude, difamación, obstrucción de justicia y creación de documentos falsos. El juicio fue rápido. El juez no tuvo paciencia con sus tácticas dilatorias. La declaró culpable en todos los cargos y la sentenció a 7 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional temprana. Mientras la llevaban esposada de la sala del tribunal, me miró una última vez. Sus ojos ya no tenían fuego, solo había derrota y amargura. Esto no ha terminado, murmuró mientras pasaba. Pero estaba equivocada. Sí había terminado. El día que Priyanka fue sentenciada a prisión, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. 7 años. Era más de lo que esperaba, pero menos de lo que merecía considerando todo el daño que había causado. No solo a mí, sino a Dia, a Rohan y a incontables otras personas que había manipulado a lo largo de su vida. Esa noche, me senté sola en mi nuevo departamento, un espacio modesto que había comprado cerca del refugio. No quería vivir en lujo mientras las mujeres del refugio estaban reconstruyendo sus vidas desde cero. Rohan lo habría entendido. Mi teléfono sonó. Era Kavya. Prisha. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba llamarte. ¿Qué necesitas? No necesito nada. Solo quería decirte que hoy, viendo a mi tía ser llevada a prisión, finalmente entendí algo que debía haber entendido hace años. ¿Qué?
que Rohan tenía razón sobre ti, y nosotras estábamos completamente equivocadas. No respondí, esperando que continuara. Pasé esta semana mirando videos viejos de Rohan, de cuando éramos niños, adolescentes, adultos jóvenes. En cada video, siempre fue el más bondadoso de nosotros, el que defendía a otros, el que donaba su dinero de cumpleaños a caridades. Y nosotras, especialmente yo, siempre nos burlábamos de él por ser demasiado suave. Su voz se quebró. Cuando te conoció y se enamoró de ti, debimos haber estado felices de que encontró a alguien que compartía sus valores. En cambio, te tratamos como si fueras indigna porque no tenías el apellido o la cuenta bancaria correcta. Éramos nosotras las indignas, no tú. Gracias por decir eso. ¿Hay alguna manera de que podamos, no sé, empezar de nuevo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Kavya, aprecio la disculpa. Realmente lo hago. Pero necesito ser honesta contigo. No puedo tener una relación con ustedes. Cada vez que las veo, recuerdo los 5 años de humillaciones. Recuerdo cada comentario cruel, cada mirada despectiva, cada momento donde me hicieron sentir que no era suficiente. Lo entiendo. Pero hay algo que puedo ofrecerte. Las cartas que Rohan les escribió antes de morir. Igual que le di a tu madre las suyas, puedo darles las de ustedes si las quieren. Hubo silencio del otro lado. ¿Rohan nos escribió cartas? Sí, una para cada una. Las tengo guardadas. Me encantaría leerla. A Zambi también. Las vi una última vez para entregarles las cartas. Nos encontramos en un café neutral. Cuando les di los sobres, ambas lloraron antes de abrirlos. ¿Las leíste?, preguntó Zambi. No, eran para ustedes. Abrieron las cartas ahí mismo. Vi sus expresiones cambiar mientras leían las palabras de su hermano. Lágrimas corrieron por sus rostros. Cuando terminaron, Kavya me miró con ojos enrojecidos. Dice que nos ama a pesar de todo, que espera que algún día aprendamos lo que realmente significa la familia. Rohan amaba profundamente, incluso a personas que no lo merecían. Como nosotras. Sí, Zambi dobló su carta cuidadosamente. También dice algo sobre ti. Dice que eres la persona más fuerte que ha conocido, que tienes un corazón más grande que todos los Malhotra juntos, y que espera que algún día nos demos cuenta de lo afortunados que éramos de conocerte. Rohan siempre vio lo mejor en las personas, incluida tú. Kavya se puso de pie. Gracias por esto, y por todo lo que estás haciendo con su legado. El refugio es hermoso. Las becas están cambiando vidas. Él estaría increíblemente orgulloso. Las vi irse y supe que probablemente nunca las volvería a ver. Y estaba en paz con eso. El refugio prosperó en los siguientes meses. Las 20 habitaciones estaban siempre llenas. Tenía una lista de espera de más de 50 mujeres. El programa de becas educativas ya había ayudado a 30 estudiantes a asistir a universidades que de otra manera no podrían costear. Y la subasta de las joyas de familia había recaudado 2 millones que fueron donados al Hospital de Cáncer. Establecí un segundo refugio en otra parte de la ciudad. Este tenía capacidad para 15 mujeres y se enfocaba específicamente en madres solteras con niños pequeños. Contraté más trabajadores sociales, más terapeutas, más consejeros legales. Cada peso que Rohan me había dejado estaba siendo usado exactamente como él quería. Para ayudar, para sanar, para dar segundas oportunidades a personas que las merecían. 6 meses después de la sentencia de Priyanka, recibí una carta de prisión. Era de ella. Dudé en abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leerla. Pero la curiosidad ganó. Prisha, no espero tu perdón. No merezco tu compasión. Pero necesito que sepas algo. Pasé mi vida entera enfocada en dinero y estatus. Pensé que eso era lo que me haría importante, respetada, feliz. Manipulé a mi familia. Lastimé a personas inocentes como Dija y Rohan. Intenté destruirte porque representabas todo lo que yo no era. Genuina, bondadosa, desinteresada. Desde prisión, he tenido mucho tiempo para pensar, para ver realmente lo que hice. Y la verdad es que todo fue en vano. El dinero que robé, gasté. El estatus que busqué, perdí. Y las personas que dañé nunca me perdonarán. Tú ganaste, Prisha. No porque fueras más manipuladora o más cruel. Ganaste porque fuiste mejor persona. Esa es una lección que me tomó 70 años aprender, y la aprendí demasiado tarde. Espero que encuentres paz en tu vida. Espero que el trabajo que estás haciendo te traiga la felicidad que buscaste. Y espero que algún día, cuando pienses en mí, me recuerdes como una advertencia de lo que sucede cuando persigues las cosas equivocadas. Priyanka. Doblé la carta lentamente. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo sentí una tristeza profunda por una mujer que había desperdiciado su vida en búsqueda de cosas que nunca importaron. Nunca respondí la carta. 1 año después de la muerte de Rohan, organicé un evento conmemorativo en el refugio. Invité a todos los que habían sido tocados por su bondad. Las residentes del refugio compartieron cómo el refugio les había salvado la vida. Los estudiantes becados hablaron sobre cómo la educación les había abierto puertas. Los doctores del hospital hablaron sobre los nuevos equipos de tratamiento de cáncer comprados con las donaciones.
Mi madre, completamente recuperada de su cirugía cardíaca, estaba ahí con mi padre y Rija. Me abrazó fuertemente. Rohan era especial, dijo. Pero tú también lo eres, Beta. Lo que has construido aquí cambiará generaciones. Solo estoy honrando su memoria. No, estás haciendo más que eso. Estás mostrando al mundo lo que significa realmente el amor. No posesión, no control, sino sacrificio y servicio. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el jardín del refugio. Era el mismo jardín donde Priyanka una vez me había dicho que no merecía estar en la familia Malhotra. El mismo lugar donde Nidhi me había informado que tendría que devolver las joyas. El mismo espacio donde Kavya y Zambi habían planeado cómo excluirme de eventos familiares. Ahora era un jardín lleno de flores que las residentes plantaban juntas. Un lugar de sanación y crecimiento. Un símbolo de cómo los espacios de dolor pueden transformarse en espacios de esperanza. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mira. Acabo de recibir confirmación. El tercer refugio fue aprobado. Construcción comienza el próximo mes. Sonreí. 3 refugios. 150 becas educativas anuales. Donaciones continuas al hospital. Todo construido sobre la herencia que la familia Malhotra pensó que no merecía. Recordé las palabras exactas que Priyanka me había dicho ese día en el jardín hace tanto tiempo. No mereces nada de esto. Tenía razón en algo. No merecía nada. Pero me lo había ganado. Cada peso. Cada propiedad. Cada joya. Me lo gané soportando 5 años de humillaciones con dignidad. Me lo gané cuidando a Rohan cuando estaba muriendo mientras su familia tomaba fotos para Instagram. Me lo gané amándolo incondicionalmente cuando nadie más lo hacía. Y ahora estaba usando eso que me gané para cambiar vidas, para darles a otras mujeres las oportunidades que casi me negaron, para honrar la memoria de un hombre que vio mi valor cuando su propia familia no lo hizo. Miré al cielo nocturno. ¿Puedes verme? ¡Rohan! ¿Estás orgulloso? El viento sopló suavemente, moviendo las flores del jardín. Y en ese momento sentí su presencia. No literalmente, pero en todo lo que nos rodeaba. En las mujeres durmiendo seguras en el refugio. En los estudiantes estudiando con becas. En las vidas salvadas por equipos médicos mejorados. Rohan estaba en todo eso. Y yo estaba honrando su memoria cada día. La familia Malhotra había querido que me sintiera pequeña, insignificante, indigna. En cambio, me había convertido en algo que ninguna de ellas jamás fue. Importante para las personas que realmente importaban, las que sufrían, las que necesitaban ayuda, las que merecían segundas oportunidades. Y esa era la venganza más dulce de todas. No destruir a mis enemigos, sino construir algo tan hermoso con lo que ellos codiciaban, que su propia codicia quedara expuesta como lo que realmente era, vacía, hueca y sin sentido. La justicia había prevalecido, no porque las castigara, aunque algunas como Priyanka sí recibieron castigo legal, sino porque había tomado su herramienta de humillación, su preciada fortuna familiar, y la había transformado en fuerza para el bien. Cada mujer que encontraba refugio en estas paredes era mi victoria. Cada estudiante que recibía una beca era mi respuesta a sus insultos. Cada vida salvada por equipo médico donado era prueba de que el amor y el servicio siempre triunfan sobre la codicia y el egoísmo. Priyanka había dicho que no merecía nada, y en eso, inadvertidamente, había dicho la verdad más grande de todas. Nadie merece nada simplemente por existir. Nos ganamos nuestro valor a través de nuestras acciones, nuestro carácter y cómo tratamos a otros. Y yo había probado mi valor más allá de cualquier duda. 3 años después de la muerte de Rohan, la Fundación Rohan Malhotra era una de las organizaciones benéficas más respetadas del país. Operábamos 5 refugios en diferentes ciudades, albergando más de 100 mujeres y sus hijos simultáneamente. El programa de becas había crecido exponencialmente, ahora apoyando 300 estudiantes anualmente en universidades de todo el país. Las donaciones al hospital habían financiado un ala completa de oncología de última generación, pero lo más importante, habíamos cambiado vidas. Mujeres que llegaban rotas y sin esperanza ahora tenían empleos, departamentos propios y futuro. Estudiantes que pensaban que la universidad era un sueño imposible ahora eran médicos, ingenieros, maestros. Pacientes de cáncer que no habrían podido recibir tratamiento ahora estaban en remisión. Me paré frente al edificio del 5.º refugio que acabábamos de inaugurar. Este era especial. Estaba construido en el terreno donde una vez estuvo la casa de playa de los Malhotra en Goa, la misma casa donde la familia solía pasar veranos lujosos, mientras excluían deliberadamente a cualquiera que consideraban inferior. Ahora era un centro de rehabilitación y capacitación vocacional. Las mujeres podían aprender habilidades como costura, cocina profesional, contabilidad básica y tecnología informática. Todo gratis, todo diseñado para darles independencia económica real. En la ceremonia de inauguración, una de las graduadas del programa habló. Se llamaba Nidhi, irónicamente, el mismo nombre que la madre de Rohan. Tenía 28 años y había escapado de un matrimonio abusivo hace 2 años. Cuando llegué al primer refugio hace 2 años, no tenía educación formal más allá de la secundaria. No tenía habilidades laborales. No tenía confianza en mí misma. Mi esposo me había convencido de que era inútil.
que nunca podría sobrevivir sola. Su voz era firme ahora, llena de fuerza. La señora Malotra y su equipo no solo me dieron un lugar para dormir, me dieron esperanza. Me inscribieron en clases de contabilidad, me ayudaron a conseguir mi certificación, y ahora trabajo como contadora en una firma respetable ganando lo suficiente para mantenerme a mí y a mi hija. Los aplausos llenaron el espacio. Vi lágrimas en los ojos de muchas de las asistentes, mujeres que habían pasado por trayectorias similares. Después de la ceremonia, mientras revisaba documentos en mi oficina temporal en el edificio nuevo, recibí una visitante inesperada. Era Zambi. No la había visto en casi 2 años. Se veía diferente, más delgada, con líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Ya no llevaba la ropa de diseñador que solía usar. Su atuendo era modesto, casi ordinario. Prisha, gracias por recibirme. ¿Qué necesitas, Zambi? No necesito nada. Vine a contarte algo. Sobre mamá. Mi corazón se aceleró. ¿Está enferma? No físicamente, pero mentalmente. Está destruida. Vive en ese pueblo pequeño con su prima, pero apenas sale de casa. No habla con nadie. Solo mira fotos viejas de Rohan y llora. Lo siento por ella. No necesitas sentir lástima. Ella creó esta situación. Todas lo hicimos. Zambi se sentó sin que la invitara. Mi vida también se derrumbó, ¿sabes? Mi esposo me dejó hace 6 meses. Dijo que no podía estar con alguien de una familia tan tóxica y públicamente avergonzada. Lamento eso. No lo lamentes, tenía razón. Kavya también está divorciada ahora. Su esposo no pudo soportar el escándalo. Y la tía Priyanka. Bueno, ya sabes dónde está ella. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas saber que la justicia que buscabas, la conseguiste. Completamente. Todos pagamos por lo que te hicimos. Mamá perdió a su hijo y su dignidad. Kavya y yo perdimos nuestros matrimonios y nuestro estatus social. La tía Priyanka perdió su libertad. Y tú te convertiste en alguien que realmente importa. No busqué venganza, Zambi. Solo busqué justicia y paz, lo sé. Y eso te hace mejor persona que cualquiera de nosotras jamás fue. Se puso de pie para irse. Vine también porque quería que supieras que estoy tratando de cambiar. Conseguí un trabajo como asistente administrativa. No es glamoroso, no paga mucho, pero es honesto. Y por primera vez en mi vida me estoy ganando mi propio dinero. Eso es admirable. Rohan estaría decepcionado de la persona que fui. Pero creo que estaría orgulloso de la persona que estoy tratando de ser ahora. La vi irse y por primera vez sentí algo de compasión por las hermanas Malotra. Habían perdido todo porque valoraron las cosas equivocadas. Pero al menos Zambi estaba tratando de aprender de sus errores. Kavya nunca me contactó. Escuché a través de conocidos mutuos que se había mudado a otra ciudad y estaba trabajando en ventas. Evitaba cualquier mención pública de su pasado o su familia. Era como si tratara de reinventarse completamente. Nidhi me escribió una carta 1 año después. Era breve. Prisha, paso mis días mirando las fotos de Rohan cuando era niño. Era un niño tan especial, lleno de bondad y luz. Y yo, su propia madre, no pude ver lo que era más importante para él, que amara a alguien con todo su corazón. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar los años que perdí siendo cruel contigo. Solo puedo vivir con el conocimiento de que fallé como madre en las formas que más importaban. Rohan merecía mejor. Tú merecías mejor. Y el mundo es un lugar mejor porque tú estás en él haciendo el trabajo que él soñó. Eso me trae consuelo, aunque no merezco sentir ninguno. Nidhi. No respondí la carta, pero la guardé. Era un recordatorio de que incluso las personas que nos lastiman pueden eventualmente ver la verdad, aunque llegue demasiado tarde para cambiar nada. Priyanka cumplió 4 años de su sentencia antes de sufrir un derrame cerebral masivo en prisión. Murió 3 días después sin recuperar la conciencia. No asistí al funeral. Ni siquiera sé si hubo uno. Cuando Mira me contó sobre su muerte, sentí nada. No satisfacción. No tristeza, solo indiferencia. Priyanka había dejado de ser relevante en mi vida mucho tiempo atrás. En el aniversario de 5 años de la muerte de Rohan, organicé un evento especial. Invité a todas las mujeres que habían pasado por nuestros refugios, todos los estudiantes becados, y todos los doctores del hospital que habían usado nuestras donaciones. Más de 500 personas asistieron. Cada una compartió historias de cómo la fundación había cambiado sus vidas. Una madre lloró mientras contaba cómo escapó de una situación doméstica violenta y ahora tenía su propio negocio. Un estudiante becado mostró su diploma de medicina. Una doctora explicó cómo el nuevo equipo había salvado a docenas de pacientes. Cuando me tocó hablar, les conté la verdad completa por primera vez públicamente. Mi esposo Rohan me amó cuando otros me dijeron que no era suficiente. Me valoró cuando su familia me humilló. Y cuando murió, usó sus últimos días para asegurarse de que yo tuviera los recursos para continuar el trabajo que le apasionaba, ayudar a otros. Esta fundación no es solo su legado. Es una promesa que le hice cuando sostenía su mano por última vez, que usaría lo que me dejó para cambiar vidas. Y cada día que veo a una mujer encontrar su fuerza,
o un estudiante alcanzar sus sueños, o un paciente vencer al cáncer. Sé que mantuve esa promesa. La ovación fue ensordecedora, pero lo que más me conmovió fue ver las caras de todas esas personas, gente real con vidas reales, que habían sido mejoradas porque un hombre bondadoso decidió confiar en mí con su herencia. Después del evento me senté sola en el jardín conmemorativo que habíamos creado en el primer refugio. Había una estatua simple de Rowan, no ostentosa, solo un busto modesto rodeado de flores. Toqué la piedra fría. Lo hicimos, mi amor. Cambiamos el mundo, una vida a la vez. El viento sopló suavemente, y podría haber jurado que escuché su risa, esa risa cálida y genuina que me enamoró de él en primer lugar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Dija Verma, la primera esposa del padre de Rohan. Acabo de leer sobre el evento de aniversario. Rohan habría estado tan orgulloso, y yo estoy orgullosa de ti. Finalmente, la familia Malhotra produjo algo bueno, el legado que tú y Rohan construyeron juntos. Gracias por darme esperanza de que la justicia realmente existe. Respondí. Gracias por advertirme sobre Priyanka. Tu historia me preparó para pelear. Espero que hayas encontrado paz. La encontré, viéndote triunfar. Cerré mi teléfono y me quedé en el jardín mientras el sol se ponía. Pensé en el viaje que había recorrido. De la hija de un maestro y una enfermera a la viuda de un millonario. De ser humillada y despreciada a ser respetada y admirada. De no tener nada a tener el poder de cambiar cientos de vidas. La familia Malhotra había querido que me sintiera pequeña. En cambio, me había convertido en algo mucho más grande de lo que ellas jamás podrían ser. Priyanka había dicho, no mereces nada, pero había probado que no se trataba de merecer. Se trataba de ganar. Se trataba de carácter. Se trataba de usar los recursos con propósito y compasión. Y en eso, había ganado de todas las formas que importaban. Miré la estatua de Rohan una última vez. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo. Gracias por amarme cuando otros me rechazaron. Y gracias por confiar en mí con tu legado. Prometo seguir honrándolo hasta mi último aliento. La familia Malhotra había intentado destruirme. En cambio, inadvertidamente me habían dado el combustible para construir algo hermoso. Su odio se convirtió en mi motivación. Su rechazo se convirtió en mi fortaleza. Y su codicia se convirtió en mi oportunidad de mostrar lo que significa realmente la generosidad. Hoy miro atrás sin arrepentimientos. Aquella sala donde firmé los papeles mientras Priyanka decía que no merecía nada fue el momento en que finalmente me liberé. Me liberé de necesitar su aprobación. Me liberé de buscar validación de personas cuya opinión no importaba. Y me liberé para convertirme en la mujer que Rohan siempre supo que era. La traición que soporté se convirtió en mi origen. La herencia que no merecía se convirtió en mi herramienta de justicia. Y la familia que me rechazó terminó como advertencia de lo que sucede cuando valoras las cosas equivocadas. A veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es superarlos tan completamente que se vuelven irrelevantes. Es tomar lo que codiciaban y usarlo de maneras que nunca imaginaron. Es demostrar, sin palabras, que eres mejor persona de lo que ellos alguna vez fueron. Y eso, exactamente eso, es lo que hice. ¿Has experimentado alguna vez el rechazo de una familia por considerarte diferente o inferior? ¿Qué harías tú con una herencia destinada a cambiar vidas? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia de justicia y superación te llegó al corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje.